Bienvenidos al ciclo Prácticas Artísticas en Contexto, un ciclo organizado entre Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego y Frontera Galería de Arte, una galería virtual que pretende promover y vender obras de artistas fueguines. Prácticas Artísticas, mi nombre es Romina, perdón, y Prácticas Artísticas en Contexto es un encuentro que organizamos entre artistas de Tierra del Fuego y de la Patagonia para poder conversar en torno a sus prácticas, a sus disciplinas, a cómo transitan su obra y poder encontrar o no puntos en conexión. En este encuentro nos encontramos con Sol Tuero y con Fernanda Rivera Luque. Les voy a dar el paso para que cada una de ellas se presente. Fer, ¿querés empezar? Bueno, también podríamos que empiece la invitada. Como quieras. Como gusten. Vamos, Fer, preséntate. Bueno, soy Fernanda Rivera Luque, vivo en Ushuaia, Tierra del Fuego, que también es parte de la Patagonia, y soy fotógrafa. Me dedico a la docencia y a la realización de imágenes que podríamos llamar autorales. Muy bien. ¿Sol? Bueno, yo soy Sol Tuero, vivo en Bariloche desde el 2012. Más o menos desde el 2014 empecé a indagar en la fotografía como una práctica, como una suerte de investigación. Soy bibliotecaria y bueno, eso. Y básicamente hago distintos trabajos, igual ahora después les voy a compartir un poquito, algunas cuestiones por ahí de edición, y bueno, más o menos. Muy bien. A lo largo de estos ciclos, este ya es el cuarto, son 4 episodios de Prácticas Artísticas en Contexto Patagonia, y a lo largo de estos ciclos, cuando nos encontramos con artistas de Tierra del Fuego y de la Patagonia, venimos hablando de cuáles son las representaciones de nuestro territorio, ¿no es cierto? Las obras de los artistas patagónicos están muy atravesadas por el paisaje, por cómo vivimos, por el clima, infieren muchísimo en la manera de vernos, ¿no? Hay una pregunta que habíamos pactado previamente que tenía que ver con qué representaciones nos interpelan, ¿no es cierto? Sol, ¿querés arrancar vos en la investigación que previamente fuimos realizando sobre ustedes y sus producciones y buscando estos puntos en común? A mí me había llamado mucho la atención las investigaciones que haces en torno al Nahuel Huapi. Sí. Bueno, es una pregunta compleja. Creo que la puedo responder antes de pasar a las investigaciones sobre las islas. Si te parece, quería hacer un raconto previo, porque quizás, digamos, más que trabajar sobre representaciones actuales, creo que, digamos, el paisaje atraviesa todo mi trabajo y distintas representaciones que se van cristalizando, ¿no? O que están cristalizadas o previas. Entonces, de alguna forma, ese recorrido que hace indaga, ¿no? en esos imaginarios, de alguna forma como dados, ¿no? Así que, bueno, comparto un poquito. Esto lo hago muy breve y después ya paso a lo de las islas. Dale, sí. Ahí ponemos compartir pantalla. Estoy anotando un machete para unos comentarios que me quedaron ahí. Dale. Bueno, quería primero mostrar un poquito este trabajo que se llama En torno a los árboles. Es uno de los primeros trabajos donde yo empiezo a indagar con determinados imaginarios cristalizados en la Patagonia. Más que nada con este imaginario que además es, lamentablemente sigue siendo muy contemporáneo, respecto, bueno, a quiénes se supone que son esas
esas personas que pueden, que la habitan, ¿no? Este trabajo lo terminé en 2017. En principio son, bueno, una serie de árboles que son pinos, que todos sabemos que son exóticos, ¿no? Que primero responden en un principio a este imaginario, bueno, de cómo debería verse este paisaje de la Patagonia, ¿no? Con estas especies que nos hacen recordar más al paisaje europeo. Son fotografías que en primera instancia tienen como esta cuestión aparentemente más objetiva y que están atravesadas por algunas cuestiones por ahí, ¿no? Dentro de la propia imagen, que tienen que ver con esta cuestión como del progreso, ¿no? No sé, la ruta, los cables. Bueno, después de alguna forma empieza a cambiar este imaginario y aparece también la cuestión de la mutilación. Entonces, bueno, no, ¿quiénes pueden habitar este lugar? Por otro lado, hay una imagen que es una captura de internet, donde hay una búsqueda que realizo después de, bueno, uno de los grandes conflictos que fue en el Lafken-Wilkun-Mapu, donde, bueno, es asesinado Rafael Nahuel por parte de las fuerzas del Estado, ¿no? Por el grupo Albatros, y donde además una de las machis, bueno, por las mismas fuerzas represivas, es obligada a comer tierra, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, ¿quiénes son estas personas que pueden habitar la Patagonia? ¿Cómo construimos ese discurso? Y por otro lado, este imaginario, ¿no? Donde desde una mirada occidental también pensamos que todas las respuestas las vamos a encontrar en algunos dispositivos. Después, otra cosita que yo quería compartir, bueno, esto es en otro momento que estuve mostrando este trabajo. Es un fanzine que hace poquito tuvo su versión impresa, que lo hicimos porque muchas veces trabajo participo de prácticas artísticas con otros colegas y compañeros y amigues de la zona, y en este caso en visita al Golfo San Agostini, donde, bueno, retomamos toda una serie de problemáticas, trabajito que quería compartir, es muy interesante, lo pueden bajar y leerlo por internet. Es este trabajo, Esto lo en el presentaste centro cívico. hace poquito en un meet. Puede ser, este trabajo estuvo en, bueno, que ahí también compartimos un espacio con Fernanda, no nos conocíamos, en la octava Bienal de Fotografía de Tucumán, que fue en el 2018. Y en ese momento, que bueno, además era un homenaje a Tucumán Arde a 50 años, bueno, esta obra participó de esa obra colectiva, jurada por Guadalupe Arriesgue y Julio Pantoja, y bueno, lo retomo para esta publicación. En este caso son aproximadamente 300 fotografías, en este caso no se ven muy bien, pero es una especie de una suerte de compilación a lo Foncuberta, por llamarlo así, donde aparecen, vamos a ver si se quito, bueno, porque en torno a la imagen de Roca, se dan, especialmente acá en Bariloche, distintas situaciones, ¿no? Roca puede ser tanto árbol de Navidad, en general para fines de diciembre, es tapado y convertido en un árbol gigante de Navidad con lucecitas, pero también ante cada marcha siempre hay una actividad performática, por decirlo, en torno al monumento, ¿no? Entonces es una recopilación en donde Roca puede ser, bueno,
trasvestido en cultrún, en árbol de Navidad, puede convertirse en una fruta gigante de plástico. Siempre en la marcha del 24 de marzo, el Día de la Verdad, Memoria y Justicia, a la plaza se le hace una pintada también, Roca es intervenido. Esa plaza también recibe el nombre de Plaza de los Pañuelos y de los Kulturkuf. Y bueno, inmediatamente al día siguiente, en general, la municipalidad lo primero que hace es limpiar el monumento a Roca. Por otro lado, es interesante pensar que Bariloche es un municipio intercultural y en ese mismo contexto, hace poquito la municipalidad volvió a poner un cartelito recordando el nombre oficial de la plaza, que es Plaza de los Expedicionarios del Desierto. Bueno, esto es muy breve, como para hacer una breve intro de más o menos por dónde viene mi trabajo. Y si quieren, ahora paso un poquito. Dale, sí, pasá igual a esas imágenes, pero digo, no está nada alejado a la primera pregunta con la que abrimos el encuentro, ¿no? Porque eso también tiene que ver con cómo nos forjamos, cómo entendemos el hábitat de donde estamos. Las representaciones claramente van a ir cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestro proceso artístico, en conexión con la investigación que estemos haciendo, ¿no es cierto? Y esas representaciones que justamente claramente te interpelan son las que te van a llevar a vos también a otros procesos y a otra manera de, por así decirlo, registrar tu entorno, ¿no es cierto? Digo, no es casualidad que vos estés ahora viendo, por ejemplo, la imagen de Roca o esto que mostrabas al principio. Querer investigar sobre eso habla de tu línea de producción, digo, no es para nada, no es que estaba alejado de este inicio del debate, me parece que al contrario, lo alimenta más. Claro, tal cual. Bueno, y en otro momento, ya desde un trabajo de edición, también retomo, ¿no? Como todas estas preguntas que vos planteabas al principio, ya con un trabajo de edición que hicimos con Jorge Piccini, que se llama Patagonia, donde, bueno, participan muchos artistas, historiadores, y demás. Pero bueno, también esto lo pueden después investigar y bajar de internet. Bueno, volviendo al tema de las islas. Vamos a ir acá. Quisiera decirte algo, Sol. Dale. Me parece, bueno, muy interesante tu trabajo. Y cuando empezamos a compartirlo en la intimidad, porque este cruce de invitación con la Casa de las Artes nos llevó a que nos conozcamos más, tal vez, en desencuentros y en encuentros. Qué interesante, ¿no? Pensar que un territorio, si nosotros pensamos en la construcción de un territorio, en tu caso es muy potente demostrar que un territorio es algo que se transita y que se practica. Entonces, ese tránsito y esa práctica está sujeta justamente a tu compromiso como habitante, a tu carga ideológica, a tu carga sensible, que hace a la construcción de la subjetividad que termina siendo, qué sé yo, puede ser un fanzine, puede ser como un cuerpo de investigación o un libro, pero siempre parte de quién es la autora en este caso, ¿no es cierto? Y eso me parece re potente, muy potente. No estás como testiga, sos testigo y construís un testimonio simple, alejado de vos, sino que la carga subjetiva construida gran fuertemente por la ideología que nunca hay que perder y hay que seguir demostrándola, me resulta muy interesante. Gracias, Fer. Bueno, seguimos. Sigo un poquito. Le tengo que poner.
Vamos a ponerle... Bien. Bueno, vamos a ir hacia las islas. Podríamos empezar un poquito... Bueno, el trabajo sobre las islas, originalmente, una parte del proyecto se llama WAPCUF, Investigaciones sobre las Islas. Es un proyecto que recibe una beca del Fondo Nacional de las Artes en 2019 para su investigación. Como antecedentes, parte de estos trabajos, por ejemplo, el de la Isla Victoria, algunas de las imágenes, parten a partir, del laboratorio de la Victoria, ¿no? Que es una residencia que lleva adelante Maya, Gatas Vargas, que participó de este primer programa, con Gabriela Kier, y que es un espacio muy interesante como para acercarse a la isla, ¿no? Isla que por otro lado, en general, la única forma de acceso es por medio de un buque turístico, ¿no? Donde estás en general poquito. Hay otras formas, pero bueno, en general esa es la más clásica. Voy a pasar un poquito y ahora me voy a detener. Sí, con Maya, Maya Bueno, formó parte de este ciclo y hablamos bastante sobre esto, sobre la Isla sí, Victoria y las representaciones que hace ese entorno. Muy interesante, la verdad. Muy, muy bueno ese cruce que hace entre arte y ciencia, esas invitaciones a otros artistas a poder ver también cuáles son las representaciones de la isla. La verdad que es un proyecto hermoso y muy, muy, muy interesante y está buenísimo los productos que se llevan de eso, ¿no? Las representaciones que salen a través de eso y toda la lectura que se puede hacer también de la Patagonia. Porque Maya también hablaba de esto de los especímenes, ¿cómo es esto? Extraños, digamos, que ingresan en la isla y demás, como este laboratorio de árboles. Entonces me parecía que estaba buenísimo. Habla muchísimo de la idea de conquista que hay en torno a la Patagonia. totalmente. Sí. En ese marco, porque sí, podríamos detenernos como mucho tiempo y quizás nadie mejor que Maya para contar un poquito de la Isla Victoria. Pero bueno, a mí me interesaba compartir unas de las imágenes que hice en ese contexto. Una cesta que se llama, denominé, mejor dicho, dispositivos para observar pinturas rupestres. Es un espacio de la isla donde hay algunas pinturas, pero también en lo que a mí me interesaba, ¿no? Porque me interesa mucho cómo se construye el paisaje y lo que tenemos que observar, ¿no? En torno al paisaje. Eh, bueno, y también lo podríamos relacionar con el trabajo de en torno a los árboles, es de alguna forma cómo esto da cuenta de qué lado está desde nuestra perspectiva occidental esa otredad, ¿verdad? A través de las rejas y las pinturas. Además, justo no tengo acá la imagen, pero hay cerquita un cartel súper interesante que dice respete este paisaje. Y bueno, después aclara, no grave los troncos y las rocas, ¿no? Pero es esta idea en torno al paisaje bello, a un paisaje anclado en no en un tiempo presente, ¿no? O sea, desanclado a la vez de los procesos históricos, porque es un espacio al cual en general recurrimos como consumo. No da cuenta de todos los procesos históricos que, que, bueno,
que transita la Patagonia, que son, bueno, a mi entender, como están muy llenos de violencia, ¿no? Por otro lado, esta imagen, que tiene que ver, la Isla Victoria está dividida en 11 secciones, y bueno, en relación a la imagen anterior también es un punto de límite. Y finalmente, esta otra imagen, que es un tríptico, que son tres imágenes sobre el paisaje. Esto aparte salió hace poquito, publicado en 30 fotogramas, que también les agradezco mucho, donde, digamos, de alguna forma son tres imágenes obturadas, ¿no? Respecto a lo que sería un paisaje bucólico, bueno, donde aparece esta idea de bosque y este paisaje que además, si nos acercáramos, tiene algunos detalles, porque acá hay científicos trabajando, ¿no?, en lo que es el bosque, midiendo el radio de los árboles, el pH bueno, de esta tierra y demás. Eso respecto de Isla Victoria. Y después algo que además quería mostrar son dos islas más, perdón. Una es, voy a pasar un poquito por lo que es Isla Huemul. Isla Huemul tuvo un momento en el cual bueno, mostré este trabajo como un fanzine. Y lo que quiero hacer ahora es mostrar un poquito nada más, como para mostrar un poco de qué se trata el fanzine en la versión digital. La Isla Huemul también fue un lugar de experimentación tópico, digamos, para retomar un poco también el trabajo de Maya, bueno, y especialmente en este caso de Foucault, donde se realizó a fines de los 40 y creo que finalizó en 1951, un experimento atómico. Que bueno, que nunca se llegó a terminar en realidad, ¿no? Llevado de la Richter, en el peronismo, un poco hay una suerte de poesía acá que narra un poquito, bueno, todas las tensiones en cuanto a esta isla, porque en su momento fue explotada como un espacio turístico, después se abandonó, en un momento estaba en la prefectura, después se fue. Y por otro lado, posperonismo fue un lugar, bueno, que se utilizaban los militares para hacer prácticas, pero donde hay bueno, unos rastros muy fuertes de la violencia con la que también se respondió a ese proyecto, ¿no? Yo voy pasando las imágenes. Sí. Sí, no, seguía pensando en esto, en lo que significan las representaciones en Patagonia y cómo se van superponiendo y nos vamos construyendo un imaginario en torno a esto, ¿no? Desde la reivindicación de los pueblos originarios hasta estos espacios que pasan a ser como de diferentes ocupaciones y servicios, ¿no es cierto? Después el mismo paisaje, o esto que mencionabas vos al principio, que me parecía re interesante, de cómo creemos que se tiene que ver el paisaje patagónico, desde completar un espacio vacío con un pinar gigante, a recrear un paseo con flores exóticas, ¿no es cierto? Y me parece esto, que tu trabajo habla mucho de eso, de esas diferentes visiones que se tienen en torno a la Patagonia y que claramente, como decía Fer también cuando hablaba de tu obra, que a vos te interpelan y que hablan de tu recorrido y desde lo empático y desde tu biografía, ¿no? De tu conexión con el territorio. Sí, interesante, ¿no? Bueno. No, decía que qué loco, ¿no? Siempre las islas son un espacio para la experimentación. Total, sí.
Tal cual. Sí, Bueno, a la isla Huemul, hoy por hoy, digamos, se accede, bueno, hay mucha gente que llega, bueno, hay quien llega nadando, quien va en kayak y también en embarcaciones particulares, ¿no? Veleros, lanchas, eh, pero bueno, siempre informalmente. Y algo que también me pareció muy interesante, eh, esta composición, digamos, la denominé ritual, es que dentro del laboratorio de química, ¿no? De lo que fue ese experimento, porque bueno, de alguna forma son capas superpuestas que van construyendo estos imaginarios. De hecho, del fracaso del experimento en la isla Huemul nace, podríamos decir, el centro atómico, ¿sí? Pero bueno, en este espacio en particular, la gente que lo transita en el laboratorio de química, las personas se inscriben, ¿no? Se inscriben con un ladrillo rojo en la historia. Entonces, bueno, también quería traerlo. Porque a la vez me parece algo muy hermoso, es inscribirse, y también algo muy frágil, ¿no? A pesar de claro. que de lo que estemos viendo sean paredes. Bueno, eh, bueno, tiene otras derivas también, y finalmente, un poquito por encima, lo que quería mostrar era este trabajo sobre Isla Centinela, que bueno, todavía este es un fanzine en proceso, así que lo voy a mostrar eh, un poquito. Y les quiero mostrar un poco las imágenes. Bueno, la isla Centinela es otra isla, también es un islote sobre el lago Nahuapi, donde están restos del Perito Moreno. Habitualmente, en este caso hay otra suerte de ritual. En 1944, los restos del Perito Moreno se trasladan a Bariloche. Desde ese momento, además, se impone por decreto una suerte de, sí, un homenaje al perito, donde se suenan 3 sirenas cada vez que pasa un barco por la isla. Y en ese contexto también, en general, los barcos que transitan, la forma más habitual eh, es en un barco turístico que va a Puerto Blés, ¿no? Hay 2 empresas que transitan. Y bueno, hay unas embarcaciones particulares. Pero en general, quienes realizan este ritual son las embarcaciones turísticas. El ritual que se da tanto en el momento de tocar las 3 sirenas que tienen los barcos, como en el momento inmediato en el cual les guías de turismo cuentan, digamos, la historia del parque, el tema de las fronteras y, bueno, toda su relación con el Perito Moreno. Antiguamente, además, en Puerto Blés funcionaba un paso con Chile. Por eso también es interesante pensar que la isla, ¿no?, recibió este nombre, que dentro de la estructura militar, digamos, los centinelas son aquellos que portan, son personas de seguridad, digamos, que están portando un arma y que eventualmente bueno, detienen el paso a cualquier persona que no esté habilitada para transitarlo, y eventualmente también pueden disparar. Entonces me parece también Claro. interesante traer ese, ¿no? Analizar ese nombre, porque también es interesante pensarlo. Por otro lado, el Perito Moreno, que bueno, es una figura muy importante en lo que es la construcción contemporánea de la Patagonia.
es una figura bastante problemática. Cuando empezamos a investigarla un poquito más a fondo. Y dentro de este imaginario, ¿no? Donde sobre los habitantes de la Patagonia, ¿no? Porque la Patagonia, en principio, si pensamos en la historia en sí misma, primero, digamos, como a partir, no sé, de la cautiva, podemos empezar a hablar de esta idea del, que es literatura, ¿no? De la imagen de este paisaje sublime, este paisaje maravilloso. Bueno, hay mucha teoría en torno a eso, muy interesante para leer, pero habitada por personas que para ese imaginario nacional de principios del siglo XX y fines del XIX pertenecían a un pasado remoto, ¿no? Cuyo lugar, de alguna forma, era, bueno, el museo, ¿no? Como para dar paso a este progreso que instala esta élite a fines de 1900 y que, bueno, que además va a llevar consigo todo lo que es el genocidio, el exterminio de los pueblos originarios, la prohibición de la lengua, la separación de familias. Esta imagen remite en ese sentido al Museo de la Plata, donde, bueno, había colecciones humanas de este ancladas en esta historia del progreso occidental, ¿no? Por eso me parece interesante como juntar a partir de la isla estas cuestiones. Y, bueno, otra cosa que yo quería contar era que este fanzine, este trabajo, se complementa, esta etapa es el espectro sonoro de estas tres sirenas, ¿no? Que se ejecutan ritualmente cada vez que pasa un barco y se ritualiza este discurso nacional, que por otro lado también es interesante pensar que está dirigido principalmente a turistas, ¿sí? Que son quienes acceden a los barcos. Bueno. Sí. No, estaba pensando, en los encuentros veníamos hablando de los cruces entre arte y ciencia, de los cruces en realidad entre arte con otras disciplinas, y cómo tu trabajo claramente está muy enlazado con la historia y que se puede leer desde ahí y todas las lecturas, obviamente, que tiene la historia, ¿no? Como desde qué lado queremos entender la historia de la Patagonia, desde qué lado queremos vernos o representades, ¿no? ¿Cuál es la capa con la que más resonamos? Como, nada, para dejarlo ahí pensando y vamos a pasar a las obras de Fer, que también me interesa, súper interesante tu trabajo, Sol, la verdad que es alucinante, como a través de todo eso, cómo se puede ver toda esta línea histórica y todo lo que conlleva la Patagonia y sobre todo, bueno, el sector norte donde vos estás, ¿no? El sur tiene otra historia bastante parecida, igual, como decía Fer, las islas siempre somos laboratorio de la sociedad, de cómo va avanzando según la época, ¿no? Fer, que pasamos a producciones. Me deja pensando que la Patagonia es un paisaje de violencia. Total. Tal vez creo que lo romántico lo está puesto para el turismo. Creo que el único personaje que puede construir un romanticismo para con la Patagonia es aquel que la pasa bien porque se va rápido. Sí. Sí, No, porque no, qué sé yo, puede ser una porque no posibilidad. la historia. Claro, no, sí, porque sí. puede conocerla, ¿no es cierto? Pero es La historia del presente, Romy, ¿no? En este momento también tenemos un montón de conflictos abiertos en toda la Patagonia, distintas características, así que, digamos, estamos permanentemente atravesados por esa violencia y esos discursos que permanentemente remitan a estos otros discursos del pasado y se actualizan, ¿no? A modo de estereotipos o imaginarios cristalizados. Bueno, Fer, queremos ver tu obra. Bueno,
arranco, ¿me querés hacer alguna pregunta, Romina? ¿O arranco así? No, dale, arrancá y ahí vamos hablando encima porque ya estamos muy avanzadas en el tiempo que teníamos y no quiero quedarme sin poder indagar en tus imágenes. Bueno, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero aquí estamos de vuelta. Antes de esto decíamos que para poder seguir avanzando y poder indagar en la obra de Fer y poder seguir viendo cuáles son estas representaciones que nos interpelan en relación a la Patagonia y a nuestro contexto y a nuestro paisaje, nada, estábamos empezando a ver cuáles eran esas visiones que tenías vos, Fer, del paisaje ushuaiense, que es donde estás. Yo decía, por el trabajo de Sol, como para hacer bisagra después con el mío, que pareciera que cuando uno es habitante de un lugar, el concepto del paisaje, si se quiere, por supuesto, eso es una elección de los autores, pasa a ser como un paisaje de violencia, ¿no? Podríamos pensarlo. Y bueno, yo lo que traje humildemente, para compartirles, es una parte de mi laburo que ya voy a estar compartiendo. Esperen que dejo de hablar porque me pasa que caminar y masticar chicle es como que me hace caer de jeta al piso. Sí, pasa esas cosas. Bueno, yo lo que les traigo es unas series, 2 series de mi trabajo que reúno luego de trabajar fuertemente con el tema del hábitat con los vecinos de la ciudad de Ushuaia, que es un sector de vecinos en el que también formé parte, que tiene que ver con vecinos que anidan en las zonas irregulares, en estos asentamientos irregulares. Ese trabajo era un trabajo de registro, de una serie o una suerte de documental, podríamos considerarlo también, en la que asumo fuertemente ese título que el lugareño pone cuando mi trabajo se empieza a hacer visible, que empecé a ser como la fotógrafa de la otra postal de Ushuaia. Eso me ayudó mucho también a situarme en la geografía y en el lugar en donde soy, y también en el lugar en donde emigré. Yo vengo de la ciudad de Buenos Aires y emigro justamente tipo como un autoexilio en el 2001. Decido de una manera coherente y acertada no irme del país y quedarme en él y venirme para el sur. Este trabajo que traigo para ser analizado por ambas, tiene que ver con un trabajo hecho en un museo, en el Museo de la Cárcel del Fin del Mundo, ese ensayo de ser una cárcel de extrema seguridad que estaba antes en la Isla de los Estados y se traslada Perón la traslada al territorio, también con intenciones de poblar este territorio en aquel entonces. Este pabellón que documento, en el que construyo esta serie de retratos, de ensayos, ¿no? de escenas, es en un pabellón que está cerrado las puertas al público, en el que tengo acceso para registrarlo, acompañando a mi pareja, que es artista, en donde él hizo para un evento regional una performance. Entonces, lo que hago es pretendo construir unas piezas que funcionarían como el retablo, ¿no? que empiezan a contar un suceso, no bíblico puntualmente, pero sí un suceso histórico, un suceso en fin, en donde a mí lo que más me inquieta es justamente estas capas de tiempo que empiezan a fusionar en un sitio, ¿no? Un tiempo del penal, en su momento de lo que fue el penal, un tiempo que tiene que ver con un tiempo vacío, ese tiempo vacío que es llenado con la desidia de despojos utilitarios de una persona que estaba en custodia del lugar, que dejaba sus elementos, es un gastronómico, que dejaba sus elementos puestos ahí, y la naturaleza que avanza sobre la geografía del lugar.
Entonces, a lo que voy, y tomando como eje una de las premisas que nos reúne hoy, que tiene que ver con lo de la construcción del paisaje, el paisaje dentro del situar un territorio. Me pasa que no puntualmente yo hablo del lugar en sí o del lugar donde habito, que es la Patagonia, como límite, como espacio, sino que los contextos que abundan en esos lugares, ¿no es cierto? Para mí el concepto del territorio es un concepto subjetivo, ¿no? En el que si yo no lo transito no lo puedo definir, no puedo construirlo. Ya a mí me interesa transitarlo, me interesa pisar, piso el barro, me embarro, rasco la piedra, me involucro con los vecinos, tanto como autora, hasta como docente o como empleada del Estado en el que soy. Entonces considero que en mi caso, por lo menos, y que puede dialogar también, por supuesto, con la figura de Sol en Bariloche, es a través del compromiso, ¿no? Un compromiso ideológico y sensible para con la sociedad en la que formamos parte. Bueno, esta serie se llama Desidia, por supuesto, habla del tiempo como bibliotecario para narrar estas capas de sucesos y de elementos que fusionan entre sí, son elementos que fueron encontrados, el concepto de la fotografía como aspecto de objeto encontrado o objeto construido, yo apuesto a la parte teórica que tiene que ver con que hay una cuestión en ese afuera, pero todo es una construcción, ¿no? Yo estoy todo el tiempo asumiendo de que soy yo quien ordena. Este ordenamiento en la imagen también, de alguna manera, es un ordenamiento de cómo ordeno mis propios pensamientos, ¿no es cierto? Mis series a veces nacen de la angustia, a veces nacen de reflexiones críticas que hago con lo que está sucediendo, y se produce como un cierto goce, ¿no? Necesito transitar en ese disparo, como dice Sontag, de disparo blando, ¿no? De capturar, de disparar, como de matar aquello para poder construirlo y ordenarlo con mi propia mirada, con mi propia presencia. Otra serie que me parece oportuna para poner en planteo hoy es Memorias Imaginadas, que es una serie en donde decido no trabajar puntualmente en las zonas irregulares de las que habitan, que existen en la ciudad, sino de trabajar con casitas que podríamos decir que en sus años formaron parte de lo que fue la clase media. Nos pasó, y creo que seguimos proyectando eso en la educación, de hacer, idealizar desde temprana edad el concepto de hogar, el concepto de casa, el concepto de familia, y está la típica de dibujar una casa en un papel, y por lo general hacemos una casa con 2 aguas, una puerta y 2 ventanas. Entonces me dediqué a juntar esas clases de como un aspecto tipográfico, ¿no? De seleccionar esas casitas, que son casitas que en su momento muchas se armaban y se trasladaban, otras tienen las mismas características, que son como una construcción chilena, ¿no es cierto?, en el lugar, con esas características de sueño de la casa, como pareciera que para habitar no necesariamente hay que construir, sino que hay que tomar un modelo para que la construcción se adapte a eso, ¿no? Entonces, en ese imaginario de casitas hice todo un relevamiento en la ciudad. Es un políptico que reúne unas 24 piezas de estas casas que hablan de eso, ¿no? De ese pertenecer, de ese lugar, de ese espacio. Involucra de alguna manera, podríamos pensar en las medidas de ser, y ahí me pareció tan impotente el trabajo de Sol con esos árboles mutilados y fragmentados,
como que también puede ser la propia fotografía, ¿no? Pero eso de esa fracción o ese pedazo que no está, de alguna manera, cuando uno es migrante y tiene esa atmósfera del desarraigo, pareciera que el lugar, por lo menos esta isla, invita a renunciar a lo propio, ¿no? Cuando uno ya viene nacida y criada y no forma parte de esa cosa del NIC ni el VIC, que me supongo que en el resto del territorio argentino y sobre todo en el interior, esas fragmentaciones, esos imaginarios se potencian, pero que quedan en una estancia tipo de maqueta. Por eso algunas casas carecen del contexto real en donde están. Qué bello, sí. Como conversando con ustedes y ya habiendo recorrido el 80%, digamos, de estos episodios de prácticas en contexto, lo que se me viene constantemente son los cruces y los temas, ¿no? Al fin de cuentas, cuando hablamos de territorios patagónicos, todos parecieran circular dentro de los mismos ejes. Esto de la casa es algo que ya lo habíamos mencionado cuando hablamos con Malala y esa particularidad que tiene Tierra del Fuego de llevarse la casa con uno cuando uno se muda, ¿no es cierto? Que es una costumbre que viene de Chile justamente y vos la volvés a nombrar con ese tipo de construcción y también con esa idea del sueño de tener la casa propia, y también lo hablamos con María Laura Ise cuando hablábamos de los recuerdos y cómo ella construía el entorno, también llegando a Ushuaia, cómo comienza a generar una iconografía, dijimos en aquel momento de eso, los cruces que hay hoy entre ustedes, digamos, esto de sus obras parten de su interés, pero también están muy relacionadas con la historia y se leen también desde ahí, desde qué representaciones uno quiere hacer del contexto patagónico y desde dónde uno quiere abordar esa obra y cuál es el relato que quiere marcar. Este otro paisaje que marcás vos, Fer, de decir no a la postal que uno conoce de Ushuaia, sino mostrar otra cosa, que también creo que lo hace Sol, de la postal que uno conoce de Bariloche, y empezar a mostrar más en relación a los pueblos originarios, a la historia que se construye en torno a Bariloche de la conquista, mal llamada conquista del desierto, ¿no es cierto? Y también aclarar que cuando hablamos de paisaje no necesariamente tiene que ser ese paisaje natural, ¿no? Uno dice paisaje y creo que el imaginario común es pensar en esos espacios abiertos, en las montañas, en los lagos. El paisaje es también todo esto urbano y todos estos restos que van quedando, que cuentan qué imaginario queremos construir, ¿no es cierto? No sé, sigo pensando en eso, porque las casas fue algo que también hablamos con Patricia Biel, la relación con la naturaleza fue algo que hablamos con Juan Ford, entonces, digamos, este es justamente el último episodio que estamos grabando y me lleva como a querer quizás hacer un cierre, y creo que es muy acertado también que sean ustedes dos, digamos, las últimas de estos 4 episodios, porque justamente es cuando abordamos el otro concepto de paisaje y de construcción, que era lo que queríamos ver un poco en este ciclo, ¿no? Y ver también estos cruces que, a pesar de estar tan distantes, la Patagonia es muy larga, es muy amplia, y a pesar de esa amplitud, todos estamos como en un mismo eje de producción preguntándonos sobre nuestro contexto. Me parece hermoso, todas las obras son muy atrapantes y yo ya lo dije en otro momento, creo que los artistas patagónicos nada tienen que envidiarle a los grandes centros de producción de nuestro país, y creo que se forman unas redes hermosas para poder seguir produciendo y seguir reflexionando en torno a las obras, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que quiero agregar con esto es que para mí el paisaje o el territorio no necesariamente tiene una carga de iconicidad, ¿no? Ese pensamiento de mapeo iconoclasista, porque justamente podemos asumir de que que existe la posibilidad de narrar a través de un mapa, ¿no? Con iconicidades. Es un ejercicio alucinante el hecho de apropiarse también de que el mapa es un modo de narración, ¿no? Y no creer que el mapa es
un límite, una geografía que es estática. Nosotros podemos construir nuestros mapas y de hecho al mapa ayudarnos y destrozarlo si queremos, apropiarnos de archivos históricos. Yo tengo una serie puesta en esa cuestión, ¿no? De desmenuzar y de cambiar ese factor de iconicidad en lo que es la imagen en su primera vida, que es esa vida de la captura, para mutarla y transgredirla en la segunda vida, que es cuando la imagen pasa a ser un documento, que es también lo que hace Sol en este carácter por momento de bibliotecaria, que tiene la posibilidad de tener esa capacidad de memoria, porque yo admiro a los bibliotecarios porque no solo son custodias de una historia patrimonial, ¿no? Abstracta, patrimonial, sino que tienen esa posibilidad de recordar. Pero lo que quería decir es eso, que de ahí es donde hoy en día estoy parada. Ya intento construir escenas en donde la propia imagen no cae en la abstracción, pero sí deja de ser la figuración absoluta. Que se lo comparto en un ratito. Que quería agregar, Fer, respecto a tu laburo, que está muy atravesado por la experiencia, ¿no? Las inscripciones, el lugar que vos transitás, pero además esas marcas, ¿no? Sobre, si bien no hay una presencia humana directa, ¿no? Porque no aparece las personas en primer plano, pero está todo atravesado de estas inscripciones o de estos restos o de ese transitar, incluso, bueno, en un momento en off, que contabas también dentro de lo que pasaba en ese pabellón y las inscripciones, o sea que me parece súper interesante. Ay, sí, bueno, cuando empezamos a permitir lo que se instala, ¿no? El instalar cosas y permitirnos que se instalen cosas y nosotros perdemos el extrañamiento sobre eso, ¿no? Ya nada nos parece extraño, cosas que suceden frente a cambios frente a ese abrazo de pulpo, ¿no? Cuando las cosas se empiezan a considerar como patrimonio, yo tiemblo, ¿no? Porque el patrimonio es ese abrazo de pulpo que quien está creyendo que es centinela de ese patrimonio se apropia y lo impulsa a algo que la comunidad, que vendría a ser la receptora del cuidado de aquello que necesita mantenerse en el tiempo para que generacionalmente se pueda recordar y tener ahí como algo tangible, se estrangula, ¿no es cierto? Como es, por ejemplo, la cárcel del presidio, esa historia, y como es también, de alguna manera, el capítulo que se cuenta del lugar donde se vive. Por eso creo que, no sé si a los turistas que tocan la bocina en esa isla cuando la transitan, conocen literalmente lo que sucede, ¿no? A lo mejor hasta pueden creer que es un bocinazo para que los pájaros remonten vuelo y que la foto quede más completa, no lo sé, ¿no? Lo mismo puede pasar acá. ¿Qué parte, en qué ángulo de Ushuaia nosotros nos paramos para mostrarles lo que nosotros somos? Por lo general, las ventanas más baratas en los hoteles son las que apuntan para los asentamientos. Sí. Igual, retomando esa idea de patrimonio, creo que también es algo que tenemos que cuestionar. El patrimonio, después de todo, lo construimos justamente quienes lo recibimos y hay que ver qué es considerado patrimonio y cómo es la manera de recordar, que es justamente lo que estás proponiendo vos, ¿no? Desde dónde nos paramos para contar la historia de estos lugares, qué es lo que decidimos decir y qué no. Y creo que a través del arte, sobre todo de estas disciplinas, se está haciendo, y eso es algo que también veníamos conversando anteriormente, de esa facultad que tiene hoy el arte contemporáneo, de justamente poder fluir entre varias disciplinas y tomar otras, y poder construir desde eso. Y nada, es fascinante, digamos. Sigo como rondando en la misma idea y masticándola un poco más, porque me parece hermoso esto, como después de hacer estos 4 episodios y ahora después de escucharlas y de indagar más en sus obras y seguir viendo estas conexiones, me parece maravilloso cómo terminamos vibrando casi en la misma línea.
Bueno, nos fuimos de tiempo, siempre nos pasa lo mismo. Nosotros Bueno, cuando habíamos empezado a investigar... más para compartir. ¿Eh? Sí, yo tengo unas imágenes que hemos visto con Sol que trabajan desde lo que es el testimonio, pero no el testimonio del relato en ese afuera, sino el testimonio de la misma fotografía, porque es la presencia del dispositivo, ¿no? Cuando nosotras, digo nosotras ahora por nosotras dos que estamos aquí, pero me supongo que hay varias autoras y autores que también lo pueden poner en eje y en visibilidad, que es cuando hacemos acciones que demuestran la presencia del dispositivo, que como, qué sé yo, en mi caso fue para molestar a ese paisaje de plena luz, de plena belleza, de plena armonía sobre mí, cuando yo me encontraba en uno de los peores momentos de mi vida. No sé si Claro. quieren que se los comparta. Sí. Bien. Sí, no, es que no quería, pero bueno, dale. ¿Qué tenías pensado, Romilita? No, dale, compartilo y ahí conversamos, Dale. porque en realidad estaba revisando mis apuntes, iba a decir esto, que cuando habíamos empezado a investigarla, habíamos resonado con una pregunta que se hace Sol cuando larga el libro de Patagonia, que tenía que ver con las ficciones y narrativas que se construyen desde el presente para poder comprender la Patagonia, y me parece que en realidad esa pregunta se fue contestando a lo largo del episodio. Fue algo que sin querer la fuimos todo el tiempo recontestando, reconstruyendo, y esto que hablábamos allá al principio de que las representaciones también cambian obviamente con el tiempo, en cómo miramos la historia, pero cambian también en sus procesos artísticos, desde dónde se están parando y qué representaciones van a volver a abordar y cuáles van a volver a remasticar, y no cambia el paso del tiempo, la madurez de uno, qué decide retomar de la biografía, desde lo genético, del contexto, de lo que te pasa hoy en día, ¿no? Desde el sentimiento propio también. Entonces, nada, quería hacer esa aclaración que me parece que fue lo que sucedió naturalmente hoy en esta conversación. Bueno, les muestro esa cosa natural. Estás compartiendo, me pone un cartel. A mí no me parece nada todavía. Bueno, entonces voy a compartir. Ahí está. El cartel Dale. me anunciaba, pero permito compartir pantalla. Ok, ahí voy. ¿Ahí vamos bien? Sí, ahí empieza a querer aparecer, ahí apareció la imagen. Perfecto. Bueno, esta es la serie en la que estoy hoy, estrenándola el mes que viene, en una presentación muy interesante, física, o sea, esto de, ahora le agregamos a la invitación la leyenda de presencial, ¿no? Y no virtual, esto va a ser presencial, no va a ser acá en el país, yo no voy a acompañarla porque no viajo, pero va a estar sucediendo. Y es una serie en donde empiezo a trabajar esta etapa del espacio, pero como huella, como que sea un síntoma, como que la imagen sea un síntoma y que evidencie la presencia del dispositivo, la presencia de la acción fotográfica en la que estamos mirando. Para los que conocemos de fotografía, estas imágenes con altos niveles de contraste, con esos negros bien cargados, se produce a través de la presencia de un filtro infrarrojo. El filtro infrarrojo es un filtro que selecciono hacer porque me encontraba justamente con estas escenas que son a plena luz del día, en donde encandilaba esa luz, en donde yo me forzaba para salir en ese afuera, para poder tomar un poco de sol y despejar mi mente. Estaba transitando momentos un poco complejos con instituciones que se empezaban a caer de a poco. Esto fue todo en los famosos años del macrismo en el país. En lo familiar, una madre que envejece con demencia,
muertes de mi amigo de toda la vida, y bueno, situaciones que me hacían mirar ese paisaje de otro modo. Y ahí es cuando digo, bueno, realmente es así, yo no voy a ser nunca una persona que construya algo sin ser atravesada por ese algo. Soy así, tengo que asumirlo. Entonces, bueno, ese paisaje personas que no me conocen, cuando digo que habito en Tierra del Fuego y que soy fotógrafa, me dicen, con razón, como para no serlo, con ese paisaje. Y yo no sé cómo explicarle de que yo no hago esa clase de paisaje, que todos miran para un lado y yo estoy mirando para el otro. Dije, sí, es verdad, voy a molestar ese paisaje y le voy a colocar este filtro, que el filtro tiene un grado de densidad importante, entonces queda como una tapa puesta para la visión, o sea que tengo que trabajar ajustes de hiperfocal y demás para poder hacer foco, trabajar en tiempos prolongados y demás, y construye una escena que pareciera nocturna, pareciera que es ficcional, que no es ese paisaje en el que yo me encontraba o que comúnmente podemos verlo sin mirar, ¿no? Entonces, trabajo el extrañamiento justamente, ¿no? El hecho de decir, me molestaba que todo se venía a instalar de tal manera y que a nosotros no nos llamaba la atención, como que no nos sorprendía el hecho de estar en esa instancia de que algo no estaba bien y que no nos apacaban la crítica, nos censuraban, nos recortaban ese lado crítico, ese lado de decir, no, pará, esto es algo que no va, ¿no? Y bueno, y esta serie, en su momento, esos títulos con los que uno llama a sus fotografías, en un momento pasó a ser como la serie negra, y medio como que me asusté porque dije, bueno, cuando aparece en el arte o los artistas, que esa famosa serie negra es ese lado de locura. Mi pareja me miraba a ver si realmente tenía todavía las dos orejas, ¿no? Y que no me había sacado alguna. Y qué estaba pasando con eso. Pero realmente me doy cuenta que la fotografía para mí es un acto de sanación completamente, como lo es la docencia, es un acto de compartir y de trabajar de manera horizontal con las personas, y la fotografía es una necesidad. Vivo con ella y en ella permanentemente, ¿no? Cuando no fotografío siento que me está faltando algo, porque creo que lo dije en un momento, ese disparo es una necesidad de pulsión, una necesidad de activar algo, o de decir, o de empujar, ¿no? La fotografía potencia y le da esa herramienta primordial al fotógrafo de fotografiar lo que le es relevante para uno. Entonces, la imagen fotográfica, mis imágenes fotográficas son mi propia voz, mi propio pisar este planeta. Y este trabajo, bueno, te decía, tiene, como pongo en juego el dispositivo, trabajo analógico y digital, el infrarrojo viene de un uso analógico. También estoy con otra serie que no la traje aquí, pero porque está en pañales, porque es una serie también que me invita al laboratorio a meterme, porque es analógica completamente. Me invita al laboratorio, y lo que me pasa hace unos años, en el que le saqué la onda al vivir en una ciudad con un clima tan presente, en donde no tengo la comodidad, tal vez como habitante, o la comodidad mental, ¿no? De que no tengo carencia de voluntad de esquiar, porque no me veo, creo que la primera bajada estaría destrolada abrazando un árbol, pero entonces el invierno está hacia adentro. Me meto adentro. Entonces ahí aprovecho y hago la producción de laboratorio, o hago un laboratorio digital o analógico, el que fuere, por lo general es analógico. Entonces es una serie que se va cargando a otros tiempos. A esta que tiene otra dinámica de... Después hago otras cosas porque soy hiperactiva, entonces a lo mejor estoy trabajando con varias piezas a la vez. Me interesan, ahora estoy con trabajos artesanales, me están saliendo muy bien, estoy con encuadernaciones o viendo de qué manera
embalo o le doy forma a las piezas. Nosotros, al estar en una isla, es muy difícil el traslado de las obras, y a las obras hay que trasladarlas, y más cuando vivís en un territorio en donde las políticas culturales están quedando cada vez más acéfalas, entonces no hay escena para exponer, no hay lugares tampoco, no hay escena, no hay políticas ni de Estado ni privadas que inviten a eso, entonces a uno tiene que ir con su obra a otro lado. Lo que nos pasa es eso, ¿no? Que los límites geográficos, políticos, económicos, yo soy de hacer imágenes en gran escala, empecé a trabajar tal vez en una escala móvil o desplegable, ¿no? Una escala en donde yo puedo llevarlo conmigo o trasladarlo a la medida, como antes eran las medidas de las casitas chilenas, ¿no? De 2 aguas, una puerta y 2 ventanas, ahora el transporte de obras a la medida del correo argentino. 90 por 70, 50 centímetros de profundidad. Entonces, todo está puesto ahí. Así que, o mandar el archivo y bueno. Y quería agregar algo, viendo las imágenes, ¿no?, que estás compartiendo en este momento sobre la serie, que me parece súper interesante, bueno, por el dispositivo, por la forma, en el procedimiento en el cual vos realizás estas imágenes. Me parece que la cuestión del tiempo es algo que está muy presente, muy pregnante en la imagen, ¿no? El largo tiempo de exposición que da la sensación con la cual están hechas estas imágenes. Y que a la vez eso da cuenta, o sea, me parece muy denso, ¿no? Hay una capa muy densa de tiempo y de estar presente del otro lado de la cámara mientras se realizan estas imágenes. Y me parece nada, como muy interesante esa presencia, esa pregnancia que logran en ese sentido. Sí, totalmente tenés razón. Con el tiempo fue justamente con el que me enojé. El tiempo era algo que estaba así pasando y que yo no estaba, me sorprendió. Me encontré con el tiempo, y el tiempo y la luz, ¿no? Y para una fotógrafa el tiempo y la luz es algo muy necesario, y estar enojado con eso era un gran problema. El tiempo, tuve que leer mucho sobre el tiempo y encontré, bueno, por supuesto, cada cultura tiene un sentido en relación con el tiempo, y realmente me identificaba, y en algunas no, con varias de ellas, pero la única que asumí, que encontré como denominador común, era que el tiempo no lo podíamos detener y que no nos quedaba otra que ser testigo de su presencia. Entonces, si iba a ser testigo de esa presencia, por lo menos que me dé cosas dentro de tal vez de una ceremonia más esotérica, ¿no? De creer, de recurrir a la alquimia como para decir, bueno, si esa semilla cuando la siembro es un núcleo que carga una intención, justamente definir cuál era la intención de ese acto que me iba a dar, por supuesto, también un ciclo de espera, y que me dé fertilidad, que me dé algo que esté, en donde yo pueda decir, sí, formé parte, aporté en esa construcción, y me fue más grato ver transitar el tiempo, porque creo que a cierta edad aparece la historia, el rollo del tiempo, ¿no? Y bueno, tiempos que aceleraban, que se aceleraban en la destrucción. Nosotros, creo que quien no abrió la página de algún diario en la era del macrismo y no se encontró con miles de cosas que se destrozaron en 24 horas, ¿no? Entonces, esta serie tuvo que ver un poco con eso. Y por eso, y creo que también ese tiempo y la no figuración y el espacio y el extrañamiento, creo que forma parte del concepto del territorio, y que a mí, por lo menos como autora, como realizadora fotográfica, es algo en el que asumo
la responsabilidad de hacerme cargo, porque nadie es ingenuo atrás de una cámara de fotos. No, total. Total, sí. Qué sé yo, son cosas que pienso acá, que también las puedo pensar cuando vivía en Buenos Aires, ¿no? Yo soy de capital, soy porteña, pero de esa porteña que de la misma manera en la que soy foína, ¿no? Esa porteña que sobrevive, esa foína que sobrevive, ese autoconvencimiento de quién soy, de dónde estoy, y en qué me tengo que hacer cargo. Me interesa hacerme cargo. Sí, y lo Así que cualquier transmutás cosa ahí a podemos través de... ¿Cómo, Romina? Repetí que se cortó y no te entendí. No, que ya se lo dije una vez a Sol, que cuando uno tiene una postura con la vida y que la hace visible y que la lleva en obra y ¿no? Que también la traslada seguramente en los ámbitos laborales, porque no es casual que la obra de Sol tenga tanto peso histórico y que sea bibliotecaria, seguramente hay Igual ¿cómo? como bibliotecaria, más que, digamos, no trabajo en bibliotecas que tienen que ver con el resguardo estrictamente, ¿no? Sino con bibliotecas en escuelas públicas o de formación docente. Y en realidad yo soy de esas bibliotecarias que lo que tratan de promover es ese encuentro con la subjetividad del lector, ¿no? Entonces, nada, tomo libros, les leo, no sé, siempre te recomiendo algo, ¿no? Tiene que ver con con esa cosa, ¿no? Con siempre ampliar otras, con encontrarse con eso que dialoga con la subjetividad. Sí, por eso a eso me refería, ¿no? Esas cosas tienen que ver con elecciones. A veces yo elegí lo que soy y tuve la suerte y la sigo teniendo de que bueno, que puedo trabajar de lo que elegí, ¿no? Tal vez los modos de trabajo de lo que elegí, algunos a veces son menos incómodos porque, bueno, justamente esa idiosincrasia de trabajar en el Estado, ¿no? Y de la falta de autonomía que hoy en día, por lo menos en Tierra del Fuego, se está viviendo. Pero bueno, más allá de todos esos desafíos, y si lo elijo es porque tiene ciertos años pateados en terapia. Muchas obras mías fueron trabajadas adentro de mi escena como paciente en una sala terapéutica. El psicólogo puede hablar de mi trabajo, es como, puede ser un crítico de mi trabajo, si se quiere, ¿no? Uno lo trasladaba ahí. Pero bueno, creo que el territorio como concepto de lo que se está planteando hoy tiene que invitarnos a ser transitado, porque el territorio puede no existir si no se quiere también. ¿No? Total, sí. Sí, no, pensaba esto que decís, como el con qué te identificás o con qué querés hacerte cargo de lo que sos y demás, todo eso lo transmutás en la obra. Y a su vez pienso que el territorio también es lo externo, es qué transitamos y qué queremos decir de esa afuera, pero también somos nosotros mismos, somos un territorio que tiene un montón de formas de construirse, ¿no es cierto? Y de representarse y de pensarse. Y creo que todo eso de alguna manera se traslada a sus trabajos y a sus procesos. Entonces también el territorio tiene muchas maneras de conceptualizarse, de trabajarse, de ser historiado, digamos, varía mucho desde justamente dónde queremos pararnos y desde qué es lo que queremos presentar a un otro, ¿no es cierto? Sí. Me quedé pensando un poco en eso. Bueno, no sé si tienen algo más para compartir, ya podemos ir finalizando. Sí, si quieres, Ro, paso muy brevemente por lo de paisajes distópicos, se relaciona un poco con lo Dale. de muy, muy chiquito, así no, ya sé que estamos fuera de tiempo. Yo no quiero cortarlas, pero, o sea, no sé, me pasa esto, ¿no? Como que quiero seguir indagando, pero tampoco quiero que esto sea eterno y a su vez me interesa muchísimo todo lo que hay para compartir.
Pero bueno, tendríamos que hacer una parte 2, pero presencial. Sí. Bueno, creo que ahora se ve. Bueno, esta es una Sí, serie que se llama, bueno, pasó por varios nombres. Ahora la estoy denominando Paisajes Distópicos. Se inició el año pasado a partir de una invitación de visitantes, a partir de bueno, ellos hicieron 2 fanzines que se llamaban 36 vistas al cerro Piquitron, muy radiante y flotante, fue la última en la que bueno, participé con un recorte de esta imagen en blanco y negro. Bueno, esto lo sumé ahora para una muestra. Y son imágenes que básicamente realicé la gran mayoría, no todas, no las analógicas, el año pasado, durante, bueno, este proceso de cuarentena de puertas adentro, donde, bueno, quizás la computadora actuaba, ¿no? como medio hacia estas otras imágenes, a esas vistas, ¿no? Bueno, y en esta serie en realidad hay una gran presencia de los dispositivos, básicamente lo que sucedió es que empecé a trabajar con unos líquidos. Bueno, vamos de vuelta. Esto lo cortamos y después lo vean. Eh, eh, Básicamente estuve trabajando, bueno, como comentaba, con la computadora, haciendo fotografía de monitor, que era algo que ya venía haciendo previamente. Básicamente sin querer, empiezo a limpiar la compu, la pantalla, fotografío eso, y después, en un momento en el que estoy revelando las imágenes, estaba armando esta imagen para las vistas, empiezo a ver que el líquido formaba sobre la trama del monitor, como estos pequeños, levantaban como una lupita la imagen RGB del monitor, ¿verdad? Donde aparece, digamos, los colores rojo, verde y azul. Eh, entonces, bueno, empecé a trabajar sobre estas imágenes, a repetir el procedimiento bueno, donde aparece toda esta cuestión de la distancia, del artificio. En este caso, estas son imágenes que estuve recopilando este año y que después también volví a refotografiar. En este caso, bueno, ustedes saben que todo el norte de la Patagonia, este año tuvimos un invierno seco. Entonces, por ejemplo, bueno, el Cerro Catedral, que está concesionado, donde habitualmente la gente va a perdón, esquiar. Sol, Sí, sí. no sé si soy yo o en general, se está trabando mucho. Quizás salí de la imagen y terminá de relatar esto que estás contando. A ver si eso mejora un poco, porque por lo menos ya las vimos y sabemos de qué estamos hablando, pero a ver si... Porque esta última parte que estás Perfecto. hablando se cortó demasiado y... Bueno, Dale. no sé de dónde son, pero bueno, y básicamente después retomo, empiezo también a coleccionar algunas imágenes. Estaba contando que este invierno fue el invierno denominado invierno seco, que además suponemos que nos va a afectar bastante en el verano. Eh, y en el cerro, para sostener, digamos, la temporada invernal y de turismo, hay una serie de dispositivos que lo que hacen es generar nieve técnica, ¿no? Entonces me pareció interesante detenerme en esta idea como de artificios, ¿no? O sea, ya sea tanto en esta forma de acceder a partir del encierro al paisaje,
de ver esta cuestión, digamos, de la nieve también como un artificio más para generar un paisaje que también en general se espera de determinadas características. Y por el otro lado, bueno, en las imágenes analógicas también aparece como esta idea del paisaje, ¿no? ¿Qué es un paisaje? Que es, bueno, algo que viene atravesando como todos los distintos trabajos cuando hay un paisaje. Y en otros, quizás vieron que en un momento mostré una foto de la nieve, que es como muy linda, pero sin embargo también está atravesada por esta idea del dispositivo, ¿no? Y otra cosa que quería nombrar era como esta idea, digamos, que se pierde acá un poco en algunas imágenes, o sea, no se pierde directamente, pero siempre en la fotografía tradicional hablamos del referente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con este referente en el caso del Piltri que queda atrás de diversas capas, ¿no? ¿Dónde queda? Por eso contaba algo así como, bueno, que quizás es una forma de horror, ¿no? O sea, ¿dónde queda ese referente que estamos fotografiando? ¿Dónde está el Piltri? Así que bueno, nada, brevemente cierro con eso. Está bien, está muy bien. Bueno, gracias a las dos. Vamos a darle cierre. Creo que este episodio podemos dividirlo en dos. Gracias por mostrar toda su obra, por hablar tanto sobre ella, por hacernos reflexionar en torno a ella, por los cruces que surgieron entre ustedes, que me parece que también es valiosísimo, por sumarse a estos episodios. No sé si quieren cerrar con alguito, alguna conclusión del encuentro. Bueno, yo agradecer a Casa de las Artes, en especial a Emma, que la rema hace muchos años, hoy en esta entidad, pero desde siempre, en otros siempre está su nombrecito ahí resonando cuando hacemos cosas interesantes. Y bueno, también me pareció hasta oportuno por momentos sentir que nos presentaban como Tierra del Fuego y Patagonia, ¿no? Estuvo muy bueno, no sé si fue a propósito, pero por momentos decía, pero ¿cómo puede ser que nos llamen así? Y después hasta que me di cuenta, creo que si no empujamos, si nosotros como habitantes del lugar no empujamos para realmente anclar nuevamente nuestra presencia en el territorio patagónico y como provincia que somos, aún siendo jovencitas, Sí. estamos en el horno, porque si no siempre estamos construyendo la mirada del colono que viene por nosotros a hacer algo. Entonces me pareció muy importante el empuje de la Casa de las Artes de trabajar con tan potentes realizadores y también decir de que hay muchos potentes realizadores más en Tierra del Fuego para convocar y que ojalá que estos ciclos sigan estando activos el próximo año. Y un placer que de este lugar tan grato me hayan presentado realmente a Sol. Bueno, lo mismo, un gusto, qué lindo que nos hayan convocado, de generar esto, a partir, digamos, de este encuentro hablamos un montón con Fer y estuvimos pensando y cruzando un montón de cosas en torno a la obra. También agradecer a Casa de las Artes, a Frontera, bueno, a todo el equipo que hay acá atrás, a Romy. Y bueno, nada, lo mismo, con expectativas de que estos ciclos sigan creciendo y que haya nuevos y múltiples cruces con mucha gente más. Bueno, ojalá que estos ciclos crezcan tanto la virtualidad, que ya nos hemos acostumbrado luego de la pandemia, pero también presencial, que me parece que nos hace falta y surgen otras cosas, ¿no? Bueno, para quienes nos están mirando, contarles que este es un ciclo de 4 encuentros, que este justamente fue el que cerró esos 4 y que los 4 los pueden encontrar en YouTube, en el canal de Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego, en los que justamente conversamos con artistas de Tierra del Fuego y Patagonia como una intención de volver a unir este territorio, ¿no? La isla a veces queda aparte, hay una frontera media extraña ahí que nos separa, pero lo que decíamos en este episodio, al final terminamos vibrando casi en el mismo eje y
reflexionando en torno a las mismas problemáticas. Gracias por estar ahí.